Hoy, en el capítulo de Al interior de nuestro cuerpo, la caja torácica, hablaremos de algo interesante. Realizaremos un recorrido por el cuerpo humano. En sí es una máquina, pero esto comienza con una visión global de los significados de la anatomía y la fisiología, y continúa con un análisis de la organización del cuerpo y sus propiedades como ser vivo. El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, con órganos fundamentales para el proceso de vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de algo en específico, su sistema óseo. Es uno de los más importantes del organismo, con funciones claras que son el servir de soporte y protección de las partes blandas, sustento del movimiento de los músculos, protección de los órganos, entre otros. Pero en sí, lo clave para relatar en esta ocasión es acerca de su caja torácica y el esternón. Es una temática compleja de comprender. Cabe resaltar que tiene una gran importancia, ya que la caja torácica va más allá de saber que solo contiene órganos fundamentales, sino que también se debe analizar las sutilezas de nuestro cuerpo en un sistema autónomo. Son una compleja estructura ósea, el cual posee su determinado orden, formas y sus relaciones anatómicas. En simples y pocas palabras, su definición es que es una estructura constituida por las costillas, el esternón, músculos y la columna torácica. Está separada de la cavidad abdominal por el diafragma y sirve de protección a las vísceras que alberga, que son el corazón, los pulmones y los grandes vasos. También se la denomina como una jaula de huesos, que protege gran parte de órganos vitales. Sin embargo, no se relatará en este momento más del tema, ya que en instantes se explicará de la forma adecuada. En resumen, el cuerpo humano es una maravilla que debemos conocer para poder tratar. Es un sistema complejo que debemos estudiar para poder entender y analizar. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El esternón. La parte medial de la pared torácica anterior está sujeta por el esternón, un hueso cuya forma recuerda en cierto modo a una daga. Tiene características físicas, entre las que resalta su simetría, la posición central que ocupa, lo plano de su superficie y lo impar de la misma. Este mide entre 15 a 20 centímetros de longitud en adulto. Asimismo, consta de 3 partes, las cuales son el mango superior o manubrio, la hoja central o cuerpo y una punta cartilaginosa o apófisis sifoides. El manubrio, la principal función de este hueso es ser un sitio de protección para los órganos vitales que se localizan en la parte interna de la zona, pero además se conoce que gracias al cartílago que la compone también es capaz de producir un movimiento pero limitado, que actúa durante el proceso de la respiración, es decir, cuando inhalamos oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono de nuestro cuerpo. El manubrio se articula con la clavícula y los 2 primeros pares de costillas, mientras que las siguientes 9 costillas se unen al cuerpo del esternón, bien de forma directa o indirecta por medio de los cartílagos costales. Tenemos el cuerpo del esternón, que es la parte más larga y rectangular. Los cartílagos costales de la segunda a la 10ª costilla se unen al cuerpo para formar la mayor parte de la caja torácica. También tiene hendiduras cóncavas en los laterales para proporcionar anclajes para los cartílagos costales. Y por último tenemos la apófisis sifoides, que es la parte más caudal y más pequeña del esternón, que constituye uno de los huesos que forman la caja torácica y que protegen los órganos vitales en ella alojados, como es el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Ahora hablaremos un poco sobre las costillas. Las costillas tienen forma de arco y podemos evidenciar cómo la longitud de las costillas va creciendo de arriba hacia abajo. Aproximadamente a partir de la 7ª o de la 8ª costilla, la longitud empieza nuevamente a disminuir. Las costillas son huesos de clasificación plana por su función. Tienen forma arqueada y poseen distintos nombres por su manera de articular con el esternón. Y así tenemos 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. Todas las costillas tienen elementos comunes que son
la cabeza, el cuello, el tubérculo articular para la vértebra, el cuerpo y la superficie articular para el esternón. Las costillas son aplanadas y tienen dos caras, una cara externa y la otra interna. Por este motivo se distinguen. Tienen dos bordes, uno inferior y otro superior. En la parte inferior de la cara interna de cada costilla aparece el surco costal, donde se insertan las intercostales y por donde pasa el paquete vasculonervioso intercostal. Las costillas inicialmente tienen una dirección posterolateral hasta que articulan con la apófisis transversal de las vértebras. Es en este momento cuando empieza a hacerse anterior y se dirige al esternón. Las costillas articulan de la primera a la décima con el esternón, ya sea directa o indirectamente. Verdaderas son los primeros 7 pares de costillas. Las costillas están conectadas por detrás de la columna vertebral y enfrente del esternón a través del cartílago esternocostocondral. Entre las costillas se encuentra el espacio intercostal y entre los 3 músculos, el intercostal externo, el intercostal medio y el intercostal interno. Las costillas verdaderas son determinantes para la seguridad de los órganos internos del cuerpo, que son consistencia blanda y se pueden dañar con un golpe por muy pequeño que éste sea, dentro de los cuales se encuentran los que son determinantes para la vida del hombre, como es el corazón, el hígado y los pulmones. De ahí la importancia de las 14 costillas verdaderas. Las partes de la costilla verdadera son la cabeza, el cuello, el cuerpo, el surco y la cresta. La cabeza es la parte interna del posterior de la costilla. Se articula con la vértebra torácica correspondiente y con la vértebra que se encuentra sobre esta, a excepción de la primera y las 2 últimas, las cuales se articulan solamente con sus vértebras correspondientes. Es el extremo más voluminoso del hueso, donde existe una costilla articulada hacia la columna vertebral. El cuello es la porción ósea angosta que se une a la cabeza. El cuerpo es la parte principal de la costilla, es aquí donde se inserta el músculo ilicostal. El surco es una cavidad entre el borde de la cara interna con el borde inferior, por donde pasa el paquete neurovascular intercostal, que son las arterias, venas y nervios intercostales. También se insertan los músculos intercostales respectivos. La cresta es la estructura de la costilla que se encuentra ubicada en la cabeza de algunas costillas. Todas las costillas tienen una cara externa e interna, con excepción de la primera costilla, la cual tiene una cara superior y una inferior. En el arco inferior de la primera costilla se encuentra el tubérculo de Lisfranc, donde se inserta el músculo escaleno anterior. Costillas falsas. Las costillas falsas están unidas en la parte posterior a las vértebras dorsales. Esta unión está reforzada por un cartílago costal y existen 7 pares de costillas en la caja torácica. Se denominan de esta manera porque se articulan con el esternón en la parte anterior. Los 3 pares de costillas inferiores de las costillas verdaderas se denominan costillas falsas, ya que no se articulan directamente con el esternón. Las octavas, novenas y décimas se unen en la séptima mediante un tejido cartilaginoso. La primera costilla falsa es la octava y la primera al unirse a la séptima costilla y no directamente en el esternón, debido a la unión cartilaginosa que hay entre esta y la séptima. La segunda costilla falsa es la novena al unirse a la columna vertebral y la segunda costilla que se une al grupo de las costillas falsas. Se une por debajo de la primera falsa y comparte espacio en la unión de esta. La tercera costilla falsa
es la 10ª. Esta es especial porque se la puede considerar como flotante debido a que no se une con las otras primeras dos, pero pertenece a este grupo debido a su cercanía con el esternón, a causa de que las últimas dos están muy retiradas y permanecen suspendidas solo con su única unión a sus respectivas vértebras. Las costillas flotantes son un tipo de hueso que tiene forma aplanada y larga y que forman parte de la caja del tórax junto al esternón y la columna vertebral. Estas costillas son las dos últimas que se observan de arriba hacia abajo y están enumeradas como la 11ª y 12ª costilla. Las características habituales que podemos encontrar en las costillas flotantes es que estas tienen una curva irregular y un cuerpo donde se observan esquinas no tan definidas como las otras costillas, y además tienen como rasgo importante que el cartílago que las rodea no se encuentra unido a ninguna estructura, como resulta en el caso de las costillas verdaderas, que se articulan con el esternón de su parte delantera. ¿Por qué se llaman costillas flotantes? Actualmente, la palabra costilla define a cada uno de los elementos óseos que están fusionados a la vértebra de la columna. En cuanto a la palabra flotante, según la historia, es usada para definir todo aquello que realiza la acción de flotar o mantenerse sobre alguna superficie sin tener algo que lo mantenga. Además, son llamadas flotantes ya que, a diferencia de las otras costillas falsas y verdaderas, solo presentan una articulación, la cual se realiza solo posteriormente, es decir, con las vértebras de la columna. ¿Dónde se encuentran las costillas flotantes? Las costillas flotantes son los dos últimos huesos pares de la fila de las costillas y se encuentran debajo de la 10ª costilla, la cual está clasificada como un tipo de costilla falsa debido a que no se une directamente con el hueso esternón. ¿Qué función tienen las costillas flotantes? La importancia de las costillas flotantes es que, al pertenecer al tórax y ser una de las partes firmes de esa zona, se encarga de proteger los órganos vitales que se encuentran en la cavidad torácica, es decir, resguardan el corazón y los pulmones. ¿Por qué se lesionan las costillas flotantes? Las costillas flotantes, al no estar articuladas anteriormente como las otras costillas, tienen consecuencias ya que son menos resistentes, y es por esta razón que ante un traumatismo y golpes directamente en la zona puede causar lesiones y enfermedades. Un ejemplo de estas lesiones son los casos de fractura y fisura que afectan la estructura de las costillas, y como consecuencia se puede producir mucho dolor del área, dificultad de respirar y en ocasiones sensación de ahogo.